start with opening prayers in the prayer book. Muy buenos días. Vamos a comenzar entonces con las plegarias de apertura. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas obras, que alcancemos la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. En el Buda, el Dharma y la Sangha más excelente, tomo refugio hasta alcanzar la iluminación. Por el mérito de la generosidad y otras buenas acciones, podamos alcanzar la budeidad para el beneficio de todos los seres sensibles. May all mothers, sentient beings, Que todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas. Que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Que todas las madres, seres sensibles, ilimitadas como el espacio, tengan felicidad y las causas de la felicidad. Que sean liberados del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. Que no sean separados nunca de la felicidad que es libre de penas. Que reposen en ecuanimidad, libres de apego y aversión. Beyond words, beyond thought, beyond description, Prajna Paramita, unborn, unceasing, the very essence of space, yet it can be explained as the wisdom of our own awareness. Homage to the mother of the Buddhas of the past, present, and future. In the language of India, Bhagavati Prajna Paramita Hridaya. In the language of Tibet, Chondu Lama Shira Giparo Tu Chimpe Nipo. In English, the Heart Sutra. In one volume, homage to the Bhagavati Prajna Paramita. Thus have I heard, once the Blessed One was dwelling in Rajgir, at Vulture Peak Mountain, together with a great gathering of monks and a great gathering of bodhisattvas. At that time, Homenaje a la Bhagavati Prajnaparamita. Así escuché una vez. En una ocasión el bendito estaba morando en Rayagrija, en la montaña del Pico del Buitre, junto con una gran comunidad de monjes y una gran comunidad de bodhisattvas. En aquella ocasión el bendito entró en la absorción sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, el noble Avalokiteshvara, el bodhisattva y gran ser, realizaba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y observó que los 5 agregados estaban vacíos de naturaleza. Entonces, mediante el poder del Buda, el venerable Shariputra preguntó al noble Avalokiteshvara, el bodhisattva y gran ser, ¿cómo debería adiestrarse un hijo de noble familia que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así habló y el noble Avalokiteshvara, el bodhisattva y gran ser, respondió al venerable Shariputra de la siguiente manera: Oh Shariputra,
Un hijo o hija de noble familia que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría debería considerar las cosas de este modo. Debería ver los 5 agregados como vacíos de naturaleza. La forma es vacía, la vacuidad es la forma. La vacuidad no es diferente a la forma no es diferente a la vacuidad. De la misma manera, sensación, discernimiento, factores condicionantes y conciencia están vacíos. Así pues, Shariputra, todos los dharmas están vacíos, no tienen características, no tienen nacimiento ni cesación, no son ni impuros ni puros, no son defectuosos ni perfectos. De ese modo, Shariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discernimiento, ni de factores condicionantes, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visual, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni textura, ni objetos mentales. No hay elemento del ojo hasta no haber elemento de la mente, e incluso tampoco elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento ni de la muerte. No hay sufrimiento, ni origen del sufrimiento, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría, ni logro, ni tampoco no logro. Así pues, Shariputra, como los bodhisattvas carecen de logro, se rigen y guían por la perfección de la sabiduría. Como sus mentes carecen de oscurecimientos, no tienen temor, trascienden completamente el error y alcanzan el nirvana definitivo. Todos los Budas a través de los 3 tiempos despertaron completamente a la insuperable, verdadera y definitiva iluminación a través de la perfección de la sabiduría. Por tanto, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra de la suprema comprensión, el mantra insuperable, el mantra que es igual a lo inigualable, el mantra que apacigua todo sufrimiento, no es falso y debe ser entendido como verdadero. El mantra de la perfección de la sabiduría se recita así. Tedialta Om Gate Gate para Samgate Bodhisoha. Shariputra, un bodhisattva y gran ser debería adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría de esta manera. Luego el bendito emergió de esa absorción y elogió a Avalokiteshvara, el bodhisattva y gran ser. Excelente, excelente, oh hijo de noble familia, así es como es, exactamente así es como es. La profunda perfección de la sabiduría deberá ser practicada justo como lo has enseñado, y así incluso los Tathagatas se regocijarán. Cuando el bendito dijo esto, el venerable Shariputra y el noble Avalokiteshvara, el bodhisattva y gran ser, junto con toda la asamblea y el mundo con sus dioses, seres humanos, Ashuras, Gandharvas se regocijaron y alabaron el discurso del bendito. Teyata gate para sangate bodhisoha. Teyata Namo, homage to the Lama, homage to the Buddha, homage to the Dharma, homage to the Sangha, Namo. homage to the great Homenaje al Guru, homenaje al Buda, homenaje al Dharma, homenaje a la Sangha, homenaje a la Gran Madre Prajnaparamita. Por el poder y la fuerza de rendirles homenaje, que estas palabras nuestras se realicen,
Así como hace mucho tiempo el rey de los dioses Indra, por el poder y fuerza de contemplar el profundo significado de la perfección de la sabiduría de la Gran Madre y recitando sus palabras, fue capaz de disipar las fuerzas demoníacas de la negatividad de la misma manera que nosotros también, por el poder y fuerza de contemplar el profundo significado de la perfección de la sabiduría de la Gran Madre y recitando sus palabras, disipemos todas las influencias negativas que nos impiden a nosotros y a quienes nos rodean realizar el noble Dharma, que sean aniquiladas, que se tornen inofensivas, que sean completamente pacificadas, que sean completamente aniquiladas, que se tornen inofensivas, que sean completamente pacificadas. Todo lo que surge interdependientemente es incesante y no nacido, ni existente, ni eterno, ni viene, ni va, ni múltiple, ni singular. A esta enseñanza que pacifica todos los conceptos y dualidad, el discurso más sagrado del Buda completamente iluminado, rendimos homenaje. Que todos los obstáculos externos e internos para que alcancemos la completa iluminación sean totalmente pacificados. También en esta misma vida, que todo lo inarmónico sea pacificado y que podamos siempre gozar de paz y felicidad, larga vida, buena salud, prosperidad y éxito. I prostrate to the Bhagavan Manjushri. Your mind is completely pure and luminous, like the sun free from the clouds of the two obscurations. You hold a text at your heart, since you see all the varieties of objects just as they are. You love like your only child all the multitudes of beings who are trapped by the darkness of ignorance and the prison of samsara and afflicted by suffering. Your speech possessing the 16 kinds of melody roars mightily like a dragon. Thus you awaken from the sleep of the kleshas, liberate from the chains of karma, and dispel the darkness of ignorance. You hold aloft a sword, since you cut all the sprouts of suffering. You are primordially pure and have completed the 10 bhumis. You have perfected all the qualities. The kaya of the elder son of the victorious one is adorned with the 112 ornaments. You dispel the darkness of my mind. I pay homage to Manjushri. Om Arapatsana Di, Om Arapatsana Di Di Di. Om Arapatsana Di 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 Di. Om Arapatsana Di 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 Di. Om Arapatsana Di 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 Di. Om Arapatsana Di 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 Di. By the rays of your kind supreme knowledge, dispel the dark ignorance of my mind, that I might understand the teachings and the commentaries as in the canon. I beseech you to grant the luminosity of competent wisdom. The ground is sprinkled with La tierra scented water. salpicada de agua perfumada y decorada con flores, adornada con el monte Meru, los 4 continentes y el sol y la luna. Como una tierra búdica la ofrezco para que todos los seres sensibles disfruten de esta tierra pura. Al lama que posee los 3 kayas, ofrezco las ofrendas externas, internas y secretas, el cuerpo y todo lo que es visible. Por favor, concédeme la suprema realización de la iluminación. Cualquier mérito que yo haya acumulado a través de la postración, ofrenda, confesión, regocijo, petición y plegaria, yo dedico todo ello para la iluminación de todos los seres sensibles. Tashi Pochu Yakshi Metotra. Please turn the wheel of the Por Dharma favor, gira la rueda del Dharma de los 2 vehículos y su combinación, de acuerdo a la disposición y según las capacidades mentales de los seres sensibles. Enchem Nanji Shampada Loji Chedra Jita Wa
Echun tung tek parye chogye korlo kordu so. Buenos días. Buenos días a todos. Y me regocijo por todos aquellos que han tomado la buena decisión de escuchar esta enseñanza. Oh, right, yeah. So he wanted to actually Entonces, correct something that él quería de hecho corregir algo que dijo ayer. so yesterday when we were talking Ayer cuando estuvimos hablando sobre la concepción how like there's the de cómo ocurre la formación kind of substance that becomes de la the sustancia que se convierte en el nuevo so ser. there's the drops of the Están entonces las gotas fluids of the father and the mother and que then unen los fluidos del padre y de la madre, donde se une la conciencia be substance. y se entrelazan y forman esta sustancia pegajosa que es la base del nuevo ser. Mentioned that Él mencionó wind doesn't come until que el viento he said that no viene sino hasta después, hasta una etapa posterior, pero de hecho eso no es correcto. wind and De hecho, el viento y la conciencia son únicos, o sea, están unidos, perdón. wind is there. Like Entonces significa que el elemento viento ya está allí. if you remember. Había una pregunta sobre esto ayer, entonces estamos haciendo esta aclaratoria de cómo ocurre este proceso. De hecho, la conciencia y el elemento viento están inseparablemente unidos en ese momento. La conciencia se une con el fluido blanco del padre y el fluido rojo de la madre, y cuando se unen las tres energías ocurre la concepción y se forma esta sustancia que es la base para la formación del nuevo ser. So there, Entonces, mind and the wind la mente y el viento much están realmente conectados, van juntos. it is so when we Y entonces, cuando ganamos control sobre el viento con la práctica de nuestra mente, so wind doesn't have cuando el viento no tiene forma, you're practicing por ejemplo, cuando tú estás practicando Powa, consciousness la forma en que la conciencia es propelida hacia arriba a través del canal central se debe is the wind, the a que el mind, viento y la mente visualization y la visualización están todos unidos. Entonces el bindu, que está representando la conciencia, then with the wind, y el viento que lo empuja, que lo propele hacia arriba, this is how the así es como la conciencia es eyectada from the aperture of Brahma at the time of
a través de la apertura de Brahma en el momento de la muerte. La apertura de Brahma, recuerden que es la apertura en el tope de la cabeza, en el chakra de la corona. Oh, Tene tega na ye ke tene ta sem de karenda do junga hi na le sem de karenda ke do se ya ji yores te de ti na ne tene ma ta sem su ti ga la ngo tu ka la tene ta sem de kandido le du tene sem de ta junga long do son yores So also in Y some también Dzogchen teachings, en las enseñanzas del Dzogchen, the process of looking cuando está el proceso de buscar la mente nature of mind, o entender la naturaleza de la mente, question that hay una arises, pregunta que surge is mind like sobre qué es la mente. Can you say that Si puedes decir que la mente está conformada por los 4 elementos. in the introduction Y luego en la introducción recognize or estamos tratando de reconocer o entender la naturaleza de la mente. La conclusión a la que llegamos es que la mente está conectada principalmente con el elemento viento. long do sem de plan je tene ngo sare so they're actually Y de co-emergent, hecho, mind and wind. son coemergentes, la mente y el viento. They're kind of together. Están, de hecho, intrínsecamente unidos. 어디가 되는 것도 다 가장 되는 마침 버리 되는다 오세 파트먼트 치킨 중앙 캔네 다 오세 대 가르쳐 그레스 Por eso podemos decir 오세시 que el viento kármico propele a la mente, a la conciencia, al nuevo nacimiento. Ese viento kármico sería impuro. 오세시야 간디지 그레스야지 Si ese viento es purificado, entonces So yes, vendría la liberación. Ayer, donde quedamos, estuvimos hablando sobre el proceso interno de la disolución y luego el surgimiento de la luz clara, luminosa, y cómo este proceso, depending on how long dependiendo is able to de cómo uno es capaz de mantener and abide within el reconocimiento y el surgimiento de esta luz clara, usualmente es a lo que nos referimos como el proceso de Tukdam, the body is able to stay donde el cuerpo es capaz de permanecer meditation position sentado en meditación, en la postura de meditación, y aún así permanecer tibio y preservar básicamente sin decaer el cuerpo de la persona que está falleciendo. Y esa duración de ese proceso dependerá de qué tanto es el proceso que ese practicante pueda mantener en el estado de luminosidad. body. So La luz significa que la luz clara aún permanece en el cuerpo. Es decir, el tiempo que el practicante pueda sostener el reconocimiento de la luz clara mientras está en este proceso de morir, determinará cuánto tiempo puede mantenerlo. Entonces, estuvimos allí hablando sobre qué es esta luz clara, esta luminosidad de la que estuvimos hablando ayer. Ese estado que surge luego que han ocurrido las disoluciones sutiles, conocidas como la desaparición de la blancura, luego la desaparición de la luz roja y luego el estado de negrura, que se conoce como el estado del logro cercano o cercano al logro. Entonces, posteriormente surge este estado de luminosidad conocida como la emergencia de la luz, emerger de la luz clara. So with the stages, the inner stages of Entonces, con las etapas internas de disolución, appearance, tenemos la apariencia, experience of la experiencia de la apariencia. Se dice like the sky with que es como el cielo three characteristics. con 3 características. Characteristics being Esas 3 características serían sin la presencia del sol, sin la presencia de la luna y sin oscuridad. Entonces es de hecho kind of like the break of dawn. como el amanecer, donde el cielo está iluminado, hay luz del sol, pero esa luz está diseminándose a través del cielo, pero realmente no es fuerte, no es la luz, la cualidad luminosa del sol todavía presente. Todavía no ha salido el sol.
Entonces es como el amanecer, ¿no? Ese estado de luminosidad que ocurre cuando la luz comienza a ser visible, pero el sol todavía no ha salido. Recuerden que este estado de disolución sutil se le llama el estado de apariencia y es asociado con la disolución de la gota blanca y por eso tiene esta apariencia como el amanecer, como un color luminoso al amanecer. Y eso es lo que la conciencia estaría experimentando en ese momento, en esa etapa. Esa es una aclaratoria del intérprete. 샘제 당마세다 샘 코나 지레 코랑 가서 디리 응고초요 말와 얘네 보다 넘버도 빠데 파 지금 예베 까블라 테네 샘테 보지베 샘게 세샤지 르부로와 보다 디 따다수 노래 센텐스 네게스 So test ko masonggan sanat natin nang chipo kanri masungyorwa tani chipa tang near to the hakogo yorwe. 하고 말와 Ale. 다테 가르스나 군중에 그와 지바니 더 가서 나와 갈라 말람 나갈람도 지바니 더 오세요와 Ina yang din natin nang chipo so usa din na morebe di don morebe. 또 오세라고 말와 Oh, ching nang song. 감사합니다. Okay, so clarification. Entonces, una aclaratoria. So I misunderstood when he was trying to. Perdón, yo comprendí mal cuando él estaba hablando de este cielo, que es como el amanecer. No es exactamente la experiencia de la apariencia, es como la luz clara, es decir, surge la apariencia del incremento y luego del logro cercano, y luego es que surge esta luz clara. Entonces, esta es la forma en que se describe la luminosidad que surge de la conciencia. Entonces, el surgimiento de esta experiencia, que es como el amanecer, es el surgimiento de la luz clara. En el estado de la disolución llamado apariencia, la apariencia es como como una luz radiante de la conciencia, pero no tan fuerte. Lo que ocurre es que cuando tenemos esta experiencia en la meditación, por ejemplo, en algún aspecto de la meditación, somos capaces, por ejemplo, al meditar, primero tenemos que Drupal está diciendo, de hecho hay muchas formas de entender esto. Por ejemplo, podríamos tener un destello de lo que estuvimos viviendo a través de la meditación. Por ejemplo, si estamos meditando, primero tenemos que aplicar el método. Hay diferentes instrucciones. Por ejemplo, en Mahamudra hay diferentes etapas de meditación con características y sin características, sin soporte. Hay estos dos tipos de práctica en el Mahamudra. Primero, tenemos que aplicar el método para poder calmar la mente, poder estabilizarla practicando calma mental o shamatha. Y esencialmente es como asentar la mente de todas las actividades de la proliferación discursiva para que la mente se vuelva calmada, estable. Si no logramos esto, no hay manera de percibir este destello de la forma natural de la mente, de su estado natural. La mente estará oscurecida
por la proliferación discursiva. Entonces, primero tenemos que hacer que la mente permanezca en un estado de estabilidad y es a través de este estado de estabilidad y de asentamiento y de pacificación que la mente del pensamiento discursivo, entonces podemos descansar realmente en la estabilidad. Y entonces allí es que alcanzamos un estado donde la proliferación discursiva ya no surge, ya no hay el movimiento, la agitación del pensamiento conceptual, de la actividad conceptual, y entonces la mente se vuelve muy estable y entonces surge esta vívida luminosidad, esta claridad en la mente que puede surgir, que puede emanar de sí misma, pero no es normalmente visible, es invisible ese estado. Y sin meditar no es posible poder alcanzar ese estado, porque lo que es visible, lo que estamos experimentando normalmente es la proliferación discursiva todo el tiempo. Entonces, primero, la proliferación discursiva tiene que disminuir, tiene que calmarse. La mente tiene que alcanzar estabilidad para que su radiación natural de la conciencia, ese aspecto radiante de la conciencia pueda ser experimentado. 아주 희내 랍던 데에 항동계 손도다 희내야 테네 네비나 테네 샘게다 다다 워세스네 하게 송 손데 다 디스도 테네 샘지들랑이 테네 오세와 테네 통도고요. es So, so it is Entonces, said se dice really perfected calm abiding, or when the que mind una calma verdaderamente perfecta es cuando la mente puede perfectamente descansar en la calma mental there is insight. y entonces allí surge la introspección, This is what es is decir, la claridad. Eso es a lo que nos referimos con la luz clara, la luminosidad de la conciencia, siendo su propia naturaleza en que la mente puede descansar y reconocerse a sí misma como esta luminosidad de la conciencia. 자자친구 공백 바울라 가리운 걸 쓰는 것도 대통령께 띵인지 송도와 걔네다 대외에 띵인지 그냥 이제 나중에 대화 보고도 뭐 대화 보면서 Ese aspecto de luminosidad es el aspecto cognisciente de la conciencia, que solo puede ser reconocido cuando la mente no está perturbada por la proliferación discursiva. 이 효게 되네 딱그 제로로 마서 대외에 띵인지 일레고다 대외에 띵인지 기실래야 되나 I think difficult but 이게 달래야 되네 맞었디 kind of nothing rely on the body like the kind of to mares benanga so body the ko nagiyonare sagiyonare shiriyonare ta para be no functioning me in nare kandina tel to go mares ta ordinary le karsana ngacho karsana body le to di yoro body nagi ngacho chwa nagi yore dene ya de omina de omewa chwa yore ta tini jine kanda ko ngacho sti karsana so thi ke dene 다 나서 샘도 튀도 걸어와. 근데 다 디가라야 남쪽 튀도 가와 다 마테마리들이 자당라 소바다 튀도 걸어와. 얘는 다 샘 옷에 코랑 몰라 네비나. 근데 갈수는 것을 속을 또 먹고 봐. 좋아. 잘 이거래스. So, Entonces, in the context of Mahamudra, there's en el contexto del Mahamudra, usualmente se menciona samadhi, el samadhi o absorption. la absorción meditativa, que es la unión del gozo y la vacuidad. Of course, everyone wants to Y feel por supuesto, bliss. todo el mundo quiere experimentar esto. How can I get bliss to ¿Cómo puedo sentirme dicha? Es sentir dicha. ¿Cómo puede surgir la dicha? ¿O cómo todo el mundo quiere experimentar esa dicha? Pero no podemos hacer que esto surja en el ser, simplemente queriéndolo. De hecho, ocurre lo opuesto. Mientras más quieres que surja, más difícil se vuelve. Y lo que surge entonces es establecer
esta estabilidad en donde la mente puede descansar plenamente en la conciencia. Entonces, cuando hay un descanso y hay estabilidad y hay concentración, entonces hay algún grado de claridad y de vacuidad en la mente, sin pensamientos, sin seguir los pensamientos, porque tú puedes permanecer concentrado en la absorción meditativa. Entonces, naturalmente, a través de esta concentración surge la dicha. Surge la dicha a través de la concentración. Y eso es lo que llamamos absorción meditativa. Y cuando uno es capaz de experimentar eso, esa absorción meditativa, entonces gradualmente uno se vuelve completamente independiente de lo que esté ocurriendo en el cuerpo. La mente no es perturbada porque ya no depende del cuerpo ni es condicionada por el cuerpo. Si hay dolor, si hay incomodidad mientras estamos muriendo y el cuerpo empieza a parar de funcionar, uno es capaz aún de permanecer en la absorción meditativa porque ya ha ganado confianza y estabilidad en la vacuidad y la luminosidad de la propia mente, sin que la mente caiga bajo el control de lo que sea que esté ocurriendo en el cuerpo. Entonces ordinariamente, si tenemos dolor en el cuerpo, nuestra mente también se vuelve afligida por ese dolor. Pero a través del desarrollo de la absorción meditativa o de la concentración, uno se vuelve independiente de esas situaciones ordinarias, de esos procesos de apego y de aversión que surgen del cuerpo. Y entonces uno no está sujeto, uno no cae bajo el control o la influencia de lo que sea que esté ocurriendo con el cuerpo en ese nivel, al nivel físico. Imagínense lo fuerte que tiene que ser la mente de un meditador para que pueda sobreponerse a lo que sea que esté ocurriendo al cuerpo sin ser afectado por las circunstancias de dolor físico o incomodidad que esté experimentando el cuerpo en el momento de la muerte. Esa es la importancia de practicar continuamente la absorción meditativa, ganar ese tipo de maestría. Esa es una nota mía del intérprete. I lost. So the lula tene they tong che to body jela yang. tene di yilta bene gyulu do yimi na di sta le la do chi so gro ma sono taya yo ro ko jumari namre tene pe karsa go meno na so nyare do sam gro wa ine ya ta tene ma do be ka la tene bene melam wa tene phato wo se ta so ro we na ko chi sem te la ko खासा मतलब रामा के मतो भी ना तने ना तो ची मलामला तांजी ची तो बिया तने खासे नी देवे कबला वो सेला तने या कौन तो बिया तने नी देवे कबला फटो के खासे कोता थेमरम तो हाकोया इकुंगो हमारे तेनी ता तो ते सेम के नेचर को सरवा So the most important thing Entonces, really la cosa más importante en relación con esto es practicar shamatha, es decir, permitir que la mente sea establecida o ser capaz de establecer la mente en la concentración meditativa de la meditación y permanecer en calma mental, porque sin eso, ninguno de los otros pasos van a ser posibles. Entonces, realmente todo se refiere a qué tan capaces somos de desarrollar la calidad de la concentración. Y en los 6 yogas se dice que hay una práctica llamada tumo. Con tumo, o lo que el tumo es esencialmente, es una forma de calma mental, porque depende de una verdadera y profunda concentración, una absorción de la meditativa que surge, que hace surgir el calor en el cuerpo. Entonces uno es capaz, en dependencia de lo que uno está meditando, a través de la concentración,
a través del soporte del cuerpo y de la absorción meditativa, surge la experiencia de dicha y de vacuidad. Pero sin primero establecer el tumo, entonces los otros 6 yogas, como el cuerpo ilusorio, los otros 6 yogas de Naropa, como el yoga del sueño, de hecho, se vuelven mucho más difíciles en comparación. Son más fáciles si tú realmente has logrado tumo y la concentración meditativa y has ganado control sobre tu mente. El cuerpo ilusorio se dice que es muy fácil comparado con los otros. Por ejemplo, el cuerpo ilusorio es entender y comprender todos los cuerpos como todos los fenómenos y cuerpos de los seres como ilusorios. Ver a los fenómenos de esta forma, como si fueran un sueño. Pero luego en lo que se refiere al yoga del sueño y al bardo y a la luz clara, estos realmente no son posibles a menos que tú hayas desarrollado un control sobre tu mente. Sin ese control, sin haber realmente desarrollado una concentración profunda, la concentración meditativa, no hay manera de que tú puedas reconocer el estado del sueño profundo como la luz clara. No hay manera en que tú puedas ser capaz de reconocer las etapas de la disolución ocurriendo así como vayan ocurriendo, igual que en el sueño. Y de esta forma, sin haber realmente refinado o desarrollado la concentración meditativa, no hay manera de que tú puedas reconocer esos estados sutiles. Toma tiempo, dice Drupon, pero es necesario. bena yang to yang ne ten go ya de karcha de yore la mina khorwa ina re ta rang ki ne ji ina re tela karsna ma su julu ti ka de ne je de go re es julu ro Sin embargo, cuando se refiere al cuerpo ilusorio, esto no es algo que deberíamos estar entrenándonos todo el tiempo. Por ejemplo, en el bardo, esto es realmente importante para la práctica de los bardos. Si somos capaces de ver la experiencia del bardo como ilusoria, de hecho, todos los fenómenos de esta vida deben ser vistos como ilusorios. Perdón, yo dije que no debería, debe ser entrenado todo el tiempo. Entender que todo lo que aparece en el bardo es ilusorio y somos capaces de liberarnos de la confusión de aprender esas apariencias como reales. Para eso tenemos que reconocerlas mientras estamos vivos. Tenemos que reconocer la naturaleza ilusoria de los fenómenos todo el tiempo. O entrenarnos en reconocer esa naturaleza ilusoria todo el tiempo. Absolutely karsana wata ilu karsana de reya sam kabo dine yang ko kale tendi je komna do de tene chi chadan te yu de la tene kale karsana da o ta ngone di rangi ma do ma re sam ba do malam da re sam ba do tendi je ha ko bi na tene karsana nga chu karsana de ba di yorwa tene de ba tene helo de ba chang do yorwa tene nga chu ta thoya ta bena wo se ina de malamina de tene pado de tonto es Entonces, una cosa que hay que entender es que nuestro mayor oscurecimiento es la mente de autoaferramiento y por lo tanto la mente del apego y la aversión. Y lo que ocurre es que hay una fijación o aprehensión del sentido del yo. Y proporcionalmente a esto, tendremos la mente reactiva del apego o la mente reactiva de la aversión. Y nuestro aferramiento a la verdadera existencia es directamente conectado con esto, como la experiencia real de los fenómenos. Y mientras tengamos un apego fuerte y una aversión fuerte,
no podremos ver los fenómenos como ilusorios, porque realmente tomamos las cosas como siendo reales y por tanto tenemos reacciones poderosas de apego y aversión. Pero poco a poco, como vayamos entrenándonos y vamos entrenándonos en ver las cosas como ilusorias, eventualmente los objetos de nuestro apego y nuestra aversión podremos verlos como no siendo reales, como siendo ilusorios, y por lo tanto, la mente del apego y la aversión va a disminuir y eventualmente nuestro apego puede ser totalmente eliminado. Y entonces vemos este despliegue de los fenómenos vacíos como una ilusión. Y eso es lo que permite, si uno se entrena en esto, uno puede entrenarse entonces en la luz clara, en el yoga del sueño, que se relacionan con reconocer la naturaleza de los fenómenos y de las apariencias de los fenómenos como ilusorios. too many explanation or what. Y Drupon dice, bueno, estas son muchas palabras y mucha explicación, ¿verdad? No, no está fácil. A veces hay muchas palabras, mucha explicación, todo esto parece difícil, pero lo que realmente todo se refiere es que debemos aprender a concentrar nuestra mente, debemos aprender a permanecer concentrados en la meditación. Todo se refiere a eso. Y eso en sí mismo es suficiente para todo lo demás. Entonces no quedemos atrapados en los conceptos. Atrapemos nuestra mente a través del poder de la absorción meditativa. Esa es la forma correcta de hacerlo. Tiga nang yi ke kang teng la so ba nga tene kani ba tene bom te bom ne tene ta te bom bi ka bla a be ji se wo bom to ba tene ta ke shu la nga so zoram so wa zoram so ne da la ma che ji tene de tene ta ji zo chang ma ba tem ne ro chi ji be na ta ke ta nga so sha bom de la tene yo de chi no bom gwa ya la ju sem jen bom gwa ni sam gwa chi nu ro yin mi na tene ji yu xian gam o ta be ne jian se gong gong na de wa jin xian gam tene yin ba ro gong tene sem jian de yin na yang ta jian se la so ba tene gong tene ta ma de ji nu ji ji tian de la dan ji tene ya jian se la tem jian se de yang tene yang ka le wu de xue ne tene she le tem ta she de ka le ya wu ta tene ji ba tene tang gi ku na so de killer like de wa tene ko be ji ba shit that by years ma wa be nam ki ke tha sa nam ki ke yen la ta years ma sen na ri o ta tindi ke ma ma tene ma chu ne to ta nyam ja tene chi na ta nyam ja ti mo la ji ne to bi na ta nga chu wo se ya ti ka le bo de ta nga chu ki one final dissolution ma chu body dissolution cha ro bo de he ne ka la te cha wi ka la tene 기슈블랑 아주 다 어색한 량구도 배나 치게 가서 버래 때문에 나그 때문에 다 참 어색한 량고 다 단기 샘이랑 이 우세와 세야티고 내고로 어다티니 다 나서지 단다 preparation 가서나 제렘 공 소브람 공 제렘 공 소브람 공 어다 들리게 되니 공기가 보여비나 되니 냐마지 가서 final dissolution gana tene ngone ko chito buyo res. So there are Entonces, many methods for hay muchos métodos para desarrollar este tipo de concentración meditativa. this tradition we Y en esta tradición nosotros principalmente and what is also very connected nos enfocamos, o lo que está muy conectado con el bardo, es la etapa de generación y la etapa de completación. so in the Entonces, generation en stage la etapa de generación, esto involucra descansar la mente en el objeto de concentración y hacer el objeto de concentración a través de la visualización de la deidad. so we really train Y ourselves realmente nos entrenamos. Si nos entrenamos, seremos capaces de
descansar nuestra mente unipuntualmente en la visualización de la deidad. Por ejemplo, Chenrezig, con una cara de color blanco, 4 brazos, con todos los implementos manuales, las prendas de seda y demás. Y luego podemos encontrar en nuestra visualización todas las sílabas semillas, la guirnalda del mantra rotando en el corazón, así como vamos recitando el mantra. Y también nos entrenamos para poder ver el ambiente externo como un reino puro y a todos los seres sensibles apareciendo como deidades. Entonces, tenemos que ser capaces de meditar claramente con nuestra intención y nuestra concentración en la meditación y descansar en la forma de la deidad, descansar la mente en la deidad. Y luego tenemos la etapa de completación, que es cuando disolvemos la visualización de todos los seres sensibles, que son como el mandala de la deidad, el séquito de la deidad. Y luego el ambiente externo se disuelve también, el mundo externo, y todos los seres se disuelven en la deidad. En el caso de Chenrezig, el mundo externo es como Sukhavati o el palacio del Potala, y todo se disuelve en todos los seres, y todos los seres se disuelven en la deidad principal. La deidad principal se disuelve en la guirnalda del mantra, y estas sílabas se disuelven en la sílaba semilla Ri, y luego lentamente la sílaba semilla Ri se disuelve hasta que queda solo este pequeño punto de luz que se disuelve en la luz clara. Y esto es, si podemos permanecer allí durante un tiempo, en este estado sin tener ninguna proliferación conceptual, entonces la luz clara, la luminosidad de la conciencia, puede aparecer hasta cierto grado. Y esto no es exactamente lo que ocurre con la etapa final de la delusión, pero es similar, porque la verdadera disolución ocurre cuando el cuerpo se va disolviendo y entonces surge la luz clara, pero este proceso es similar a lo que va a ocurrir en la meditación cuando disolvemos la etapa de generación en la etapa de completación. Entonces, si nos familiarizamos de esta manera con ese proceso, si nos familiarizamos a nosotros con algunos aspectos de la luz clara y su naturaleza en la meditación, entonces será mucho más fácil para nosotros poder hacerlo en el momento de la muerte. Por ejemplo, cuando la disolución final ocurre, en el momento de la muerte, y tú has completado las 4 etapas de disolución de los elementos externos y se ha completado el proceso de la muerte, y entonces los procesos sutiles internos de disolución, concluyen con el surgimiento de la luz clara. Si tú has sido capaz de practicar la etapa de generación y de completación durante la vida, entonces, si te has entrenado alternadamente en estos dos tipos de meditación, entonces esto te servirá de apoyo. Creará una experiencia que te permitirá reconocer la etapa de la disolución final en el momento de la muerte. Son procesos similares y por eso es tan importante que nos entrenemos en la etapa de generación y de disolución mientras tengamos vida, salud y conciencia. Ayer estuvimos leyendo el último verso de la plegaria. Cuando nuestra vida se agota y el poder de los 4 elementos declinan, cuando las medicinas ya no ayudan y el apetito por la comida y la bebida decae, cuando llega el momento de que el cuerpo y la mente se separen, por favor, bendícenos para liberarnos del apego a esta vida. Ese fue el verso del texto que leímos ayer.
some time do that go Sani Shig Egina, Degime, Hapayo Mare, Swamitini, Dictatic the Wajito. When I take out Kadam did something including Binatini. Taco position, Jalamo Yomaro. Yimina and Kochala Yuba, Tangasodawina. Maybe this is like, I don't know, Tibetan tradition and also Buddhism tradition, but the Hesona or to provide a couple of or Tini, Kaduna Kadamba to look at Jason and one fan Higre, subject and provide a couple of Hagua. So in Entonces, the old times with like the Kadampa, en los tiempos antiguos, cuando estaban los practicantes Kadampas en el pasado, they were very focused on ellos realmente estaban enfocados en practicar para el momento de la muerte. Y ellos tenían esa actitud, por ejemplo, ¿quién sabe si voy a llegar al día de mañana? ¿Quién sabe si voy a ver el nuevo amanecer? Estaban recordando esto todo el tiempo. Y cuando estaban en retiro, nunca tenían muchas posesiones. Y solamente tenían algunos pequeños objetos como el cuenco. Y había una tradición que cuando alguien moría, colocaban su cuenco boca abajo. Y los practicantes, cuando iban a dormir en la noche, ellos no sabían, ellos decían, no sé si voy a despertar mañana, así que colocaban su cuenco boca abajo, anticipando que la muerte ocurriera durante el sueño. Ese tipo de actitud, ¿no? De aceptar que la muerte puede ocurrir en cualquier momento y vivir tu vida como si no quedara tiempo. Eso hace que solo le des importancia a las cosas que son realmente importantes, como la práctica. Exciting the way you said one Castan as a Bukchung is on the way that get what they Sani literally love nothing, exciting your tea so no way that Sani Himahe, Bayaway, somebody with it, cooperation in all. But it should be mentioned that, Debería mencionarse de que la idea de anticiparse a la muerte para un practicante es diferente a una persona ordinaria. Para las personas ordinarias, si realmente piensan, oh, me voy a morir, quizás me vaya a morir mañana, y tenemos entonces muchos apegos y empezamos a sentir miedo y mucha preocupación. Pero para un practicante ocurre exactamente lo opuesto. Quizás yo pueda morir mañana y estoy totalmente feliz con esto. Soy como un niño que está anticipando su cumpleaños. Mi cumpleaños es mañana, mañana seré feliz y estaré feliz con lo que sea que ocurra. Entonces hay una gran diferencia entre un practicante y cómo ve y se aproxima al tema de la muerte y cómo una persona ordinaria ve y se aproxima al tema de la muerte. Todo tiene que ver con el conocimiento y el entrenamiento que hagamos. Así podremos experimentar nuestra muerte. Quiere decir que una persona ordinaria que solo se entrena en sentir apego y aversión durante toda su vida, eso es lo que va a experimentar en el momento de la muerte. Y Drupon Rinpoche, por ejemplo, dice, Each 6 months, okay. en 6 meses. Drupon Rinpoche diría que él cada 6 meses él se liberaba de todas sus posesiones. Y quizás pueden conocer a Drupon Rinpoche, algunos de ustedes. Y él se ha hecho muy popular. Entonces la gente le daba muchas ofrendas. Y entonces él no se aferraba a ninguna de esas ofrendas. Y no quería tener muchas posesiones. Y él decía, yo estoy listo para morir.
Y cada 6 meses, él se liberaba de todas sus posesiones, de todo lo que hubiese tenido, lo entregaba a los monasterios, a otros practicantes, así que no sentía que estuviese acumulando demasiadas cosas que le generaran apego. Oh, he would sell his things and then Incluso él vendería sus cosas y él donaría ese dinero al monasterio o comida. and at that 사마치야 이거 말이네. 상이 가서 갈라사고 그래. 되네. 야 동고 그래. 다 놓치도 보고 그래. 라 휴여로. 대주도 공 갈송 거스나. 나 현은 공소 레가 꾸면다 스메 힘발에 레가 꾸면서. 대하고 말. 어떻게 계속나 장마소 보고 그래. 되네. 잘라다 가르치고는 보면 도스나. 나 힘이 제라 되네. 장마장차. 뭐도 레가 꾸면서. and so Entonces, so then Drupal Rinpoche, who was also working Drupal Rinpoche, quien estaba trabajando en ese momento en el monasterio, era el monje encargado de la disciplina en el monasterio. like, you shouldn't get rid of everything. You need some of these things. Like they'll be Y useful. Drupal Rinpoche usualmente le decía a los demás, tú podrías usar esto, yo puedo morir mañana. Things, so Y así que usa esto tú. and he was just insistent. He would be Y él era muy insistente en no aferrarse a nada. like work on my behalf to like Y si voy a morir, no quiero que la gente esté trabajando por mi culpa. Así que lo hago ahora, me desprendo de todo, decía él. But it was really amazing because he just Es algo realmente asombroso, era asombroso verlo, hacer esto. 이는 가서 다 단계기 주마다 아 내가 나 이게 현지 작업이나 내가 가서 다 프리는 거지 카운터는 거 프리는 거 because like actually what he this Porque was de so hecho, simple because he just ¿por qué él hacía esto? Él se volvió muy hábil. had any possessions Él se hizo hábil al no tener muchas posesiones are binding him because y no tener cosas que lo ataran, porque en general attached to our nos volvemos muy apegados a las cosas. accumulate things and then Comenzamos a acumular cosas this mind of craving and y esa mente del apego y de la aversión es muy poderosa, es como un gancho que nos ata al samsara. Entonces, so like he would just like clean everything cuando él hacía este hecho de limpiar todas sus cosas cada 6 meses y quedarse con casi nada, él se entrenaba helps y le ayudaba para crear ese sentimiento de independencia y libertad. then you can really see Y entonces él podía ver it's illusory. que There's todas las cosas eran ilusorias y no sentir apego por las cosas. really, Eso es lo que uno debe hacer, eso es lo que uno debe crear, ese sentimiento de desapego. Y mientras más cosas acumulamos, más apegados nos vamos a sentir. we can read the Vamos a leer entonces second line on page 2 together. We can read it together. Even though we can aunque no podemos permanecer death is y la muerte es cierta, si nos engañamos con ilusiones y con esperanzas de seguir viviendo, será un fracaso total. Por favor, bendícenos para recorrer el sendero de la muerte. preparation 때와 다 되는 거예요. 근데 희그리 삼을 로지 요나. 근데 그거 저다 뭐네 희약 they prepare 차디 요레스. So this is why Entonces, por esto es acceptance of death is so que la aceptación de la muerte es tan importante, really que seamos realmente capaces de ser conscientes possible death that de nuestra muerte posible en cualquier momento, will die de que sabemos que vamos a morir,
Y tiene que haber esta aceptación a ese hecho. Then we're prepared. Entonces luego podemos prepararnos. Y todo esto se refiere a la forma en que podemos prepararnos. So in Florida, there were two En Florida, elderly nuns. habían dos monjas ancianas que vivían en Florida. They were Western nuns. Eran monjas occidentales. And they were quite elderly and very, Eran, actually bas- sick for many years. eran bastante ancianas y estuvieron enfermas por muchos años. And they had a television. Y ellas tenían un televisor. And they said that like everything Y ellas they watched dijeron on TV was que like todo lo que veían en la televisión era como una enseñanza. Perdón, teachings, like they only ellas solamente usaban el televisor para ver enseñanzas. O sea, no usaban el televisor para ver cosas They literally were watching. de distracciones y únicamente para ver enseñanzas de Dharma. Eso es lo que entendí. So they didn't really do much of anything, but they, Y no hacían mucho, couldn't really at that point get around. porque en ese punto ya no podían moverse They mucho, always had like teachings pero going, siempre tenían enseñanzas, that they alguna cosa de Dharma siempre estaba allí ocurriendo en el fondo. Mientras ellas hacían sus cosas, estaban oyendo las enseñanzas. every now and then Drupal Rinpoche would check in with Y de vez en cuando Drupal Rinpoche iba a revisarlas, a visitarlas, y les preguntaba cómo están haciendo, qué están haciendo. Iba a visitarlas para ver cómo estaban. Y les preguntaba si estaban bien, cómo les iba. Y ellas decían, sí, ahí vamos. and so they were always cheerful and Siempre estaban alegres. Sí, estamos bien. Vamos a morir pronto, así que estamos tranquilas. one of us is probably going Y probablemente una de nosotras va a morir mañana. Siempre le respondían esto a Drupal. Y por supuesto ellas no se quejaban a pesar de que no se sentían bien físicamente. Y Drupal dice, es interesante. like a hospital bed that with a remote control. Yeah, standing up, and then this whatever. Yeah, this walking, those things. But Ellas usaban unas andaderas para caminar. Pero ellas usaban sus andaderas siempre sonriendo. sometimes, oh yeah, he surgery like last week, but it's not really complaining at all. So this Ellas means- hacían sus cosas sin quejarse. Y decían, sí, estamos bien, todo bien. so that thing you go. Pero de hecho les costaba mucho moverse. The real progression of Chabiga Sarwa. Tama 통해서 다 Y eso es lo que podemos entender cuando las personas realmente se preparan, yang hiya se entrenan. tina tina ngaso. Es lo que podemos ver. 여사 말이스. 얘는 히 리더 상그리 디네 양고 지tin리 딱바렌 기고 지. 지금 딱 마데나. 드네 ngaso this chu치아라 강에 this 여사와. So they were really prepared. Así que ellas realmente estaban preparadas. Pero para la mayoría de nosotros, no pensamos que no nos vamos a morir pronto. No nos gusta ni siquiera pensar en eso. Apartamos nuestra mente del pensamiento de la muerte y realmente no nos preparamos. Asumimos que vendrá en algún momento, pero no pensamos mucho en ello y no hacemos esfuerzos concertados para contemplar la muerte y la impermanencia. Así que, de hecho, sin eso es muy difícil practicar el Dharma, porque no tenemos ese sentido de urgencia que necesitamos para verdaderamente practicar el Dharma. Pero si pensamos que estamos en un estado de negación
y pensamos, no me voy a morir todavía, then we're really deceiving entonces ourselves. realmente nos estamos engañando a No nosotros, matter how long we live, porque no importa cuánto vivamos, en realidad no va a ser una vida muy larga. Sabemos que no va a ser muy larga. Larga en términos de lo que pensamos, ¿no? Que puede ser una vida larga. Si lo pensamos así, incluso aunque vivamos 100 años, es poco so tiempo. then the next verse, El siguiente verso dice, we can recite this together. vamos a recitarlo. When the force Cuando la fuerza de los vientos kármicos agitados destruyen los canales y nudos de los 5 chakras en la coronilla, garganta, corazón, ombligo y lugar secreto de este cuerpo nuestro, que el agudo dolor del canal de la vida, al ser cortado por este poder, se pacifique en su propio lugar. Tene da ti je la chamre yang tene ji yo le so do nga zo ta je nyamlen chinyan de wo na tene am sang ko ran pe tene long de nga zo ta de long umar chu su mo tene yang ga je protection nga je long umar chu yo sa wa long umar chu be ka bla long umar chu ne tene ta long de kar se na tene te ke ta zandu le tene ta long umar chu sa de te be zandu ro wa Dewe zandu indu ta dewe zandu tela, tene dewe zandu te ta nga zo bena tumo ro re, tumo te tene gom dewe kala, dewe zandu tela, tene jik me ro ta karsana gom ti ki me ki top ke karsana nga zo jiwo karsana yo wa tile karwa tene ma namsan kora ma dewe tang lep kido wa, dewe tang lep yo res. Tene dewe kang lep me ma ne dewe kang lep ta ti kabla yang karsana la ba na ye nga zo te. Killer light, tiga di, tene sente wo tene yongre zongdo. Tena ye kitene, magi la mega ma, teve gala la batira, tene luliya, kochi, tusu tungdo je la tene ya, dewa, tene soko ben bang se wo, tene lep se gres. Pwede, Teresa. Kaya tiji parawa de teve jati la do kolongai, kolonga kari do Ini yang batu. di yang zero aja boyo kan langsung di. Right. Ita se yela de tiji. So when there are these processes of Entonces, cuando estos procesos ocurren, estos procesos de disolución de los que hemos estado hablando, nos hemos referido como la apariencia, la etapa de la apariencia, la etapa del incremento y la del logro cercano, y luego o la blancura y luego la negrura. Para algunos practicantes, algunas veces, especialmente alguien que ha practicado tumo, y si alguien es capaz de permanecer con su mente y con los vientos unidos en el chakra del ombligo, y los vientos internos entran en el canal central, entonces es como esta flama del tumo, el calor del tumo que se desarrolla a través de allí en el lugar del ombligo. Cuando el calor de esa llama ocurre, entonces la gota en la corona comienza a derretirse y comienza a descender al fuego que está bajo el ombligo, y ese fuego se hace más fuerte. Entonces se puede entrar en la luz clara, y entonces allí surge una gran dicha experimentada por la mente en ese momento. Y es una dicha muy poderosa que llena todo el cuerpo. Esa es la dicha que surge a través de la práctica del tumo. Ta dewa la tene, dewa sembegi li yo wanda win sarwa. Tene te ya ta pawan do re, tene ya, ta tene de nga so ta te tender jungi ki. Ta tambo nga so korwa chabdi tender jungi de na char
tende juni le tene kurwa kyangu yorwa teni ta tende juni ti ta ka ha ko mo ina ya ta ti kam tende shete tene ta ko yelo yores So like reverse. te chine tene ya nyakal le gre sem ti nyakala ta sem ti ya ta dewa ne nyakal le So dewe kabla tene Dewa yobe kabla. dewa Dewa la yobe kabla. dewa ni gre ti kabla tene tende shem me wa chagre Tender she G. 내가 자그 땐 주니어로와다 디와드 히히로 좀 히히로와 디와드 바이 3 테네야 But 닝하네 divide by 3 kare chakare. 땐 주니어로와 테네 Rede teni kare chakare yapo komaso. Tender chuni teni yang jire chana kare. 되게 다 주니 작으로와 다 양도 들라 땐데 헤다 디조브스 차그레스 데베 강라 테네 람산 디니 고 셈디야 닝갈랑 파르비가 서와 닝갈랑 파르비가 라 테네 땐데 헤 네와 차그레스 Okay, teni rede shindu. teni da- Teni ninga. 테네 야송 다 끼워라 테네 상원을 테네 야다 가서 남기든 통양으로 오지네 테네 디가라 테네 땐데 히메와 차그레스 Okay. 테네 다 가나 땐데 다 테네 레레레 다 자도 도와로도 다 자도 테네 인다 냠내 칭게요나 디가나 대화용 거래 이내 양태를 잡아면 받아 대외 테네지 템기도 삼바 땐데서 메와 차기도 삼바 테치네 대가 나기다 이게 대외 잔도 이게 잔도 테네 디베 잔도 상마테네 해로 거와 So as for the practitioner, then the mind. Entonces, para el practicante, cuando su mente y el viento permanecen en el chakra del ombligo, ocurre este proceso como una reversión del orden de la disolución de los 12 eslabones de la originación interdependiente. Entonces, para 4 de esos eslabones se van disolviendo en un orden reverso en el chakra del ombligo. Ese es como el proceso de disolución que ocurre. Y estos nudos que se desatan, el nudo raíz del chakra del ombligo hace que la gota ascienda hacia el corazón, y esos eslabones de la origen interdependiente se van disolviendo, y eso hace que el nudo del chakra del corazón también se disuelva, y entonces la conciencia puede ascender a la corona. Y entonces otros 4 eslabones de la originación interdependiente también se disuelven. Y finalmente se disuelve el nudo en el chakra de la corona. Y entonces, para los practicantes, cuando esto ocurre, eso es un proceso dichoso, en donde uno puede permanecer en un estado de gozo, así como va ocurriendo, por no tener apegos. Entonces, sabiendo esto, la raíz, el nudo, la palabra es así, nudo o raíz de los chakras, se van abriendo, se van soltando. Es decir, los vientos kármicos van destruyendo los nudos de esos chakras. Aquí se describen 3 que están conectados con los 12 eslabones de la cadena de originación interdependiente. Entonces, del chakra del ombligo hay 4, en el corazón hay 4, en la garganta. Perdón, no era en el chakra de la corona, sino en la garganta. Y eso suma los 12 eslabones del origen interdependiente que se agotan en ese momento. Yo dije la corona, pero en realidad es en la corona. Entonces ahí es cuando la conciencia puede subir
al chakra de la corona y salir del cuerpo a través de la puerta de Brahma. Pero esto es lo que ocurre para los practicantes. Si no son practicantes, ocurre al revés. Es decir, desde la corona empiezan a disolverse hacia el chakra del ombligo. Does anyone want to share or know what the 4 or 5 chakras are? ¿Alguien puede compartir cuáles son esos 5 o 4 chakras? You mean like the 8 at the spokes of the I think so. I heart, think that's what it 64 in means. the navel, right? Yeah. 32 in the throat, 32 with the crown. 32 in the crown. Están preguntando si alguien conoce los números de los canales que hay en cada chakra. En el chakra de la corona hay 32. En el chakra de la garganta hay 16. En el corazón hay 8. En el chakra del ombligo hay 16, creo, si mal no recuerdo. Y en el chakra base hay, Yeah, perdón, 64, hay en el chakra del ombligo. Bueno, el punto es que en el proceso de la muerte, este proceso de disolución que estamos hablando, es que estos canales de los chakras se van disolviendo porque el nudo central se rompe del chakra. Y cuando hablamos de 5 chakras, está también el sexto chakra, que es el chakra del lugar secreto. Y este chakra del lugar secreto tiene como unas raíces que entran en el canal central. Pero ocurre a nivel del chakra del ombligo. Entonces, a través de la práctica de los 6 yogas de Naropa, usualmente no se usa este chakra del lugar secreto. Las visualizaciones normalmente se hacen de los otros 4 chakras, que son relevantes para la práctica de los 6 yogas de Naropa, es decir, la corona, la garganta. Entonces tenemos 64 canales en el ombligo. El chakra del ombligo tiene 64 canales y se le conoce como el chakra de la rueda de la emanación, el Nirvana chakra. Esto es muy importante. En el corazón hay 8 canales. El chakra, la forma del chakra del ombligo es como una sombrilla que está invertida, significando que la forma del chakra, los canales están como apuntando hacia arriba. Y luego en el corazón, donde tenemos 8 canales, el chakra tiene 8 canales que salen del canal central y este chakra es como una sombrilla que está mirando hacia abajo. Es decir, los canales están apuntando un poco hacia abajo. Tienen esta forma. El chakra del ombligo está apuntando un poco hacia arriba, así como ella está demostrando, y el chakra del corazón está apuntando los canales hacia abajo. Y para el chakra de la garganta tenemos 16 canales que salen del canal central y ellos apuntan un poco hacia arriba como una sombrilla invertida. Nuevamente como una sombrilla invertida. Y luego en el chakra de la corona hay 32 canales. El chakra del Dharma, de la rueda del Dharma, es el del corazón. El chakra de la garganta es el chakra del gozo o del disfrute. Y el chakra de la corona es el chakra del gran gozo, con 32 canales que apuntan hacia abajo, que salen del chakra central y es como una sombrilla que está bien colocada o mirando hacia abajo. Entonces tenemos como estas formitas y luego otra formita así. Y estos canales van muriendo en este proceso de disolución. Estos canales se van disolviendo. Vamos a leer entonces el siguiente verso. A medida que el fuego digestivo disminuye,
Las energías de los vientos se disipan y la comida ya no puede ser asimilada. Cuando el viento que sostiene la vida se disipa, la conciencia disminuye. Y cuando el viento descendente se disipa, se pierde el control de la vejiga y los intestinos, que podamos reconocer los signos de la decadencia de las energías de los vientos. So this is connected with what he Entonces, said esto se conecta con lo que estuvimos hablando ayer cuando enseñó sobre root winds and the los 5 vientos raíz y los 5 vientos secundarios. So this is actually Esto de hecho está conectado. referring to the dissipation of Aquí se refiere a la disipación root winds. de los 5 vientos raíz o principales. Y el siguiente verso, As the upward moving cuando el viento ascendente se disipa, ya no podemos tragar comida ni bebida. Hablar se vuelve difícil y comenzamos a quedarnos sin aliento. Cuando el poder del viento que pervade se agota, moverse se vuelve difícil. Con la muerte ya asegurada en ese momento, que estemos libres de arrepentimiento. 타야 중화 잭라 잭텐세 친나자미 따남 차로쇼 알리니 롱스 진디 대와 인카 상내제 콜롱나이 잭비 투 내주스무 랑사히와쇼 포베 메냐 포베 메냐 룽주 세메라 송지 룽주 잉리 메세 토세 룽주 티첸 쇼 룽뉴 냠베 다나 모헤쇼 첸주 룽주 세콩 액메토 담지 마주가 해 오나통 첩지 룽케 중생 구주 세네 치와 탑주 조메쇼 도지 륜데 탐보 오사 루지 륜데 탐보 종화시 타양 중기 잭라 잭템체 친나자미 다나 헤버쇼스타 디카상라 차로 So should we read the next one? Okay. So then starting with the last line on page 4. This material body first Este cuerpo material, nacido inicialmente de los 4 elementos, al final también morirá cuando los 4 elementos se disuelvan unos en otros. Que podamos reconocer las apariencias de los signos externos, internos y secretos de esto, y que podamos recordar al Lama en nuestra mente. 상감 추튼 류진 구축가 나한테 다스 해봐 천희모 상방 통당 류지 따워요 태양 라마 쳔바 마연쇼 충감 메라 템비 카추당 중지天心 감신 요가위 해봐 저진 나타 도와다 외무 라모 차와 모히쇼 맹감 롱나 템비 류주치 나타 맹고 미히 ambo chu santa simi mecher tabeji reze re mise yumochi lungkham namhi tembi chuchi nanta chuwin thona na chongcha santa dume tawur rekpa se tidu samlam powa temba khos. So the next verse, when El siguiente verso. Cuando el elemento tierra se disuelve en agua, la fuerza del cuerpo se agota. El signo interno de esto es que la conciencia se vuelve torpe y confusa. Y el signo secreto es que surgen apariencias visuales como espejismos. En ese momento también, que no nos distraigamos de recordar al Lama. okay, so the next one. From the water element, Cuando el elemento agua se disuelve en el fuego, la humedad se retira de la boca y la nariz y se secan. Ya no podemos hablar. Nuestra conciencia se vuelve inquieta y las apariciones del signo secreto surgen como humo, insustanciales y ondulantes. Que podamos reconocer estos signos.
Cuando el elemento fuego se disuelve en el viento, el cuerpo se vuelve muy caliente. El signo interno de esto es dejar de reconocer a las personas y las facultades de los sentidos se vuelven confusas. Y su signo secreto es una mente que ve luciérnagas, a veces clara y otras no, que podamos reconocer estos signos. Cuando el elemento aire se disuelve en la conciencia, el signo externo es el cese de la respiración. El signo interno es la aparición de diversas visiones ilusorias. Y el signo secreto es una claridad de conciencia como una antorcha encendida, que podamos recordar el profundo camino del Powa en ese momento. 나로 초도 이나스라와 나로 초도 디 카리오레 라비나다 나도 팍티스 양다 같이 거스나 유루 타 티가나 이나서다 물랑 장기요레 근데 포와 장기요레 근데 오세 장기요레 오다 텐데치네 아주 마시기 오라 라와 마시기 오라 저 참마 장네 장데비가라 고 티네다가 저기 시야케 툴 하바이나 고 마시기 오네 티네 아주 추구 포와 세야티네 고 다가장아서 아야라 이바테나 이코라 마시기 오네 고라 와도 타네 코라 베나가 저 두완도바나이 티네 당아도기 세야지 투노치네 티네 티린도 투고요레스 Entonces, nosotros fuimos a través de esto ayer, estuvimos yendo a través de la descripción de todo lo que se señala aquí, y esto es básicamente las etapas de disolución de nuestros elementos, donde se habla de cómo el viento se detiene y la respiración se detiene, y es en ese momento, para la gente que ha practicado Powa, ese es el momento en que alguien podría practicar Powa para que la conciencia de esa persona abandone el cuerpo. Pero en la práctica de los 6 yogas, para alguien que realmente se ha habituado a sí mismo a la luz clara, que ha podido trabajar en el reconocimiento del Dharmakaya, la liberación puede ocurrir incluso antes de los momentos finales de la muerte física. Entonces, en la práctica de los 6 yogas de Naropa, tenemos el cuerpo ilusorio, la luz clara, el yoga del sueño, el Powa y el bardo. Entonces, para alguien que realmente tenga confianza en la luz clara, por ejemplo, se da el ejemplo de Drupal Rinpoche, del tío de Drupal Rinpoche, quien murió no hace mucho tiempo, y él explicó ayer cómo su tío sabía que iba a morir y hizo los arreglos porque sabía que iba a morir en cierto momento. Entonces él tenía total control sobre el proceso de su muerte y fue capaz de reconocer los signos de la luz clara y de la conciencia, incluso antes de que el cuerpo terminara de dejar de funcionar. Y eso es a lo que nos referimos usualmente como el Powa Dharmakaya. do you have some questions? Y Drupal dice, bueno, si hay alguna pregunta, imagínense, sobre un tema como este. Experiences one Kundalini yoga teacher and friend in Phoenix. I was able
be there while she was dying and experience. Y ella está mencionando algo sobre un profesor de yoga que enseñaba Kundalini o una profesora. Y ella estuvo presente en el momento en que ese maestro o maestra falleció. It's actually quite intense. Y ella dice que la energía que sintió en esa experiencia fue muy intensa. Even though this may be difficult, sometimes it seems a little heavy to focus on this subject. But then when you actually see it happening with somebody, I was grateful that I had the ability to be present while she was moving through these different stages. Y dice, bueno, estoy agradecida de haber podido estar presente para poder ver el proceso de cómo esa persona entrenada en Kundalini fallecía. Yes, if you were able to assist. Que ella pudo asistirla en el proceso de la muerte. And the fact that she was a master Kundalini yoga person, her consciousness was able to go through these stages. So it was nice to see someone who had the ability, for their death, which you've seen many times, but I had not. And then my own experience, which I forget about, but I was drowning in the ocean when I was young, and I was conscious. Luckily, it had been meditating during that time, and so at the moment when I was caught in a riptide, and when I started to go down, luckily I started to let go of my body, and then my mind moved. I do remember the experience, and I don't know what stage this is, of the bright light coming, and my mind, just being calm in that moment, but without awareness of my body. But then it almost was, there was a focused colored light that came. And then just as that was happening and I was, okay, I'm ready to let it go, I can go. Somebody came by on a surfboard and pulled me out. At that Bueno, yo moment, no, I was resting. realmente no puedo escuchar muy bien lo que está diciendo, pero está contando algo de una experiencia, de que ella parece que se estaba ahogando y pudo tener una experiencia donde pudo reconocer algo de las etapas de la muerte. It's been a very long time. It happened when I was Es lo que alcancé a escuchar, pero no escuché todo lo que dijo. but it almost draws you to consciousness. So was it assisting, helping my consciousness to move? Yeah, so it sounds like this is more of sort of a sharing of experience. So, Y ella está compartiendo su experiencia, básicamente. So you can tell me if I got any of it wrong. Entonces Virginia va a repetir lo que esta persona dijo. The audience was saying that she, Alguien en la audiencia decía que ella tuvo un amigo, una amiga que era maestra de Kundalini, who died in Phoenix, and quien she murió en was Phoenix, with her and really y ella estuvo con was ella able to y fue capaz de identify identificar these periods of dissolution estos periodos de disolución que se describen aquí. Y fue una experiencia muy intensa, de mucha energía. Y está feliz, agradecida de haber tenido algo de conocimiento para poder identificar y estar presente mientras esa persona moría y ver las etapas. Quien también, desde su perspectiva, era una persona que también tenía mucha presencia y conciencia durante el proceso de disolución. Así que tuvo una transición pacífica. And so she was just sharing that. Y ella también compartía A heavy thing to contemplate, que esto es algo difícil de contemplar, incluso por nuestro propio beneficio en el momento de la muerte. Cuando podemos ver a otra persona que está muriendo, puede ser de gran ayuda asistir a esas personas en el proceso de morir, y también compartió que ella tuvo su propia experiencia cercana a la muerte cuando se estaba ahogando, y ella tenía algo de meditación, experiencia, y fue atrapada por una corriente y pensó que se iba a ahogar, y llegó un momento en que se sintió en mucha paz y vio luz, pero pudo enfocarse en ese momento en la luz de esa luz de esa experiencia. Y en ese punto
Ella pensó, bueno, realmente me puedo ir, pero luego alguien pudo llegar y sacarla del agua y revivirla, así que no se ahogó. Pero tuvo esta experiencia donde pudo ver de alguna forma esta luz que surge cuando la conciencia se está disolviendo. Así que ella de primera mano, a través de su experiencia, puede decir que eso ocurrió. And we asked her what color the light was, and she said she didn't Y fully le remember if pregunté it was maybe blue. qué tipo de color tenía la luz y ella dice que podía parecer como azul. There are like these different experiences of light that happen. Y ocurren muchas experiencias de luz y visiones, como la blancura, la negrura, pero la luz blanca, de hecho, puede percibirse como una luz azulada. Este blanco y el azul están como entrelazados en esa experiencia de la luz clara. Así que es posible que se perciba como una luz azulada, no necesariamente una luz blanca. So, so you might have noticed Así que ustedes podrían haber notado Buddhist iconography that white and blue are sometimes que a interchangeable. veces en la iconografía budista el azul y el blanco a veces se van unidos. Tenemos los 5 colores de las 5 familias búdicas. Por ejemplo, en la dirección este, oriental, en la dirección oriental a veces se usa Vajrasattva o se reemplaza por Akshobhya. And so it is like, so sometimes white it's Y associated with Vajrasattva es a veces de color blanco y Akshobhya es de color azul. Y en la dirección sur está Ratnasambhava, que es de color amarillo, en el oeste está Amitabha, que es de color rojo, y en la dirección norte, Amoghasiddhi, que es de color verde. and then like also in the center, Y en el Vairocana, centro está Vairochana o Samantabhadra, que también pueden ser blanco o azul. Entonces el blanco y el azul a veces se intercambian, digamos, en estas experiencias. So Danny asks, Dani pregunta, algunos textos hablan de las luces que aparecen cuando los elementos se disuelven, amarillo, azul, rojo, verde y blanco. ¿Sucede esto antes o después de las visiones de luz blanca, roja, negra y clara? Sí, los elementos, las luces que se ven son los elementos disolviéndose. That's right, because he said Sí, actually the porque de elements hecho are los associated elementos with the different están asociados con los diferentes colores, las diferentes direcciones. Cada una de las familias búdicas está asociada a un elemento y cada elemento tiene un color. Thank you so much for teaching today and translating. When it talks about the force of the agitated karma winds destroys the channels and knots of the 5 chakras and the crown, throat, heart, navel, and secret place. And then we went on to read details of that. So it talks about that they're agitated karmic winds, and it talks about it being painful. Yeah. And then we talked about all the different radiations of the chakras. Are each of those petals or beams or points dissolving? I guess per person, it would take place at a different speed and in different manifestation. And having been a hospice nurse, I've seen a lot of deaths. And yet some of this, it from the outside looking at someone can be seen, but on the inside, it talks about it being painful and remembering the Lama. And
And I remember Garchen Rinpoche saying something to me about that he would be there to assist. And then on the other question, so it's like a question about the karmic winds being painful and this process being painful, and the Lama being present in our mind, but I think also can be present energetically to assist. And then also a question about, can we use symbolically turning over the water offering cups at night as like a death, I may die tonight, so that's why I'm emptying the water cups or something like that. So there were two, that was a long one to try to, I was trying to follow you, so I wasn't like, yeah. But I'll just like summarize, so somebody. Entonces vamos a just asked the resumir. question. Alguien hizo una pregunta basándose en lo que hemos leído. Si se habla de esta disolución de los chakras, si esto es doloroso y los vientos kármicos agitados, la pregunta se refiere que ella ha visto muchas personas que han muerto y ocurren algunos signos que son aparentes y visibles y uno puede saber lo que está ocurriendo, que pueda yo ser capaz, que yo no olvide al lama. Esa es en la página 5. Ella recuerda que Garchen Rinpoche mencionó que uno debe recordarlo a él en el momento de la muerte para que te pueda asistir en la práctica. Que tu mente no se distraiga de la mente del lama. What I was questioning was with these different spokes, are each of these karmically affected as these chakras dissolve? It talks about it being karmic. So your question is kind of about what does that mean, the karmic agitation or the karmic wind? And the pain. La pregunta tiene que ver, ¿qué es esto de la agitación kármica? On page 2 and 3. Okay, yeah. Right. So le lung chupe, kainsa le lung chupe tabi. El verso dice, cuando la fuerza de los vientos kármicos agitados destruye los canales y nudos de los 5 chakras en la coronilla, garganta, corazón y ombligo y lugar secreto de este cuerpo nuestro, que el agudo dolor del canal de la vida al ser cortado por este poder se pacifique en su propio lugar. Creo que lo que le preocupa es esto, suena como doloroso, ¿no? Que los vientos kármicos agitados están destruyendo los canales y nudos de los 5 chakras y que el agudo dolor del canal de la vida al ser cortado por este poder, es decir, por el poder de los vientos kármicos, se pacifique en su propio lugar. particular categories 직다 조 수고들 가르쳐나 데려와 자선 걸로해 드솔라 가봐 행로게 qab라더니야 고철바 센세이션 되게 요레스 얘네 양다 가르치는 거 과도지 그 임바하고와 템렘바하고나 테니까니 강요 말이스 가르치는 거보다 테니지 거랑 이바 행로도 zam마도지 tamadodan jungwa hin jungwa dalang la bisa sa chule de che me long so chi ne chi be I think we let on obtain tene kon so be da tha go wa do da sa them do wa do lo chu pan do chu ju pan do tene ki chwa le bu yo sa wa tin ta so ka sa ma hin jungwa de he do da ka na so ho cha sa ma he bu yo ro chi he bu yo re nang he bu yo re te he bu ka sa ko ti chwa da yo sa re is ina pa do yona chinga ina tela ni 주요 말이스. 이나 보리만. 레기 양디 라테사가 인터넷. 레르로다 레. 맞아 레를 되는 힐로고 와. 레를 long. So first of all, regarding, Entonces, primero, en relación con el karma, con los vientos kármicos agitados, sí, eso es lo que ocurre,
porque hay karma. Y ese karma se manifiesta en el momento de la muerte. En nuestro tiempo de morir, todos los canales se van destruyendo y eso va liberando. Todo el proceso se refiere a este proceso kármico. Entonces se dice en relación con el dolor, sí, yo también tenía esa pregunta. En la forma en que él lo describió es diferente, porque él estaba hablando desde el punto de vista de la experiencia de un practicante como algo dichoso. Pero para alguien que no es un practicante, sí, típicamente es un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque el cuerpo se está disolviendo, los canales se están disolviendo, los nudos, los chakras, todo se está disolviendo. Y junto con esto pueden haber muchas sensaciones incómodas, dolorosas, puede ser confuso, puede ser desorientador. Y todo esto se conecta con la disolución de los canales y los elementos. Así como los elementos se van disolviendo, pueden ocurrir sonidos extraños, sensaciones de movimiento como caer, cosas así. Entonces, si alguien no sabe lo que está ocurriendo, puede sentir mucho dolor, mucha angustia. Pero si alguien es capaz de reconocer lo que está ocurriendo y piensa, esta es la disolución del cuerpo, estoy muriendo, entonces necesariamente no será doloroso. No necesariamente será doloroso. Entonces, esta descripción que se hace acá es para las personas ordinarias que no tienen entrenamiento en la meditación. Si tú eres capaz de recordar al Lama en ese momento, o al Buda en ese momento, y eres capaz de descansar tu mente en ese refugio, entonces en el medio de este proceso, todo lo que surgirá es un sentimiento de alegría, sentimiento de estar protegido o de estar guiado por el amor de tu guru o por el amor del Buda. Esa sensación, ese sentimiento es que tenemos que recordar al Lama, tenemos que recordar al Buda. Uno tiene que aprender a recordar y decir, ahora es el momento de recordar. Y entonces surge un sentimiento de alegría. Pero ordinariamente lo que ocurre es otra cosa. Las personas empiezan a sentir cosas, no saben lo que ocurre. Físicamente puede ser muy incómodo. Entonces genera mucha confusión, ellos se confunden, sienten angustia. Así que es muy diferente la experiencia para un practicante para alguien que no es practicante. Para un practicante puede incluso comenzar a sentir alegría, pero las personas ordinarias pueden empezar a sentir mucho miedo, preocupación, confusión, dolor. Así que incluso un dolor mucho más intenso que el que se siente en vida. Cessation of the body, then the awareness goes into another Bardo state, then it goes through a bliss state, and then a scary state, and things like that. So that's all karmically directed winds, but the practitioner is sustaining that compassionate lama, the presence of the lama. So for the people on Zoom, there was a follow-up question about. Y ella hacía una pregunta de esto, de recordar al Lama en el momento de la muerte. Dice, después de esta etapa, cuando la conciencia se separa del cuerpo, hay diferentes etapas. La conciencia está comenzando a perderse en el bardo y puede sentir mucho miedo. La conciencia del practicante es entrenada en recordar al Lama en esa etapa de la práctica. Entonces Drupon Rinpoche dice, sí, cuando tú vas a través de todas estas etapas y recuerdas al Lama, ese recuerdo, ese amor te protege durante ese proceso. Okay, so maybe we'll read one more then.
son tradiciones da de ka son lo par ba so nam hi nam ka them hin so rong ga ji wo ka chan to ta ha ba da de ma ta chen dong ba nam ba hi tong ba ngo hi hyo ka mi chen ju chu bi ju chen pe ka lam na lam ma ka na ra ma ka lam ma lam na thom cha tu som ra ji to pa ja chung ga na ji to be wu tu mo he hyo so So then we'll read the next two. Vamos a leer el verses. siguiente verso. When consciousness Cuando la conciencia se disuelve en el elemento espacio, cesan las 6 conciencias sensoriales. El elemento blanco desciende desde la coronilla de la cabeza y el elemento rojo asciende desde el ombligo, sofocando a la conciencia en medio. Que podamos reconocer esto. Las 6 conciencias, debido a las causas y condiciones de los 2 elementos ascendiente y descendiente, la blancura y la rojiza, la experiencia rojiza y la oscuridad absoluta surgen como apariencias propias ante nosotros. Los 80 pensamientos que tienen la naturaleza de los 3 venenos cesan y con el resplandor de apariencia, incremento y logro que podamos reconocer esto. Los elementos blanco y rojo, los vientos y la mente se reúnen. So hyo stene karma long sem omar zombe tu do ne ta bi te hit ni do ji hemi hi wo se chu ji gu rang rang mo som chawa mo si hyo o ta de lo ta da ai de yo le ji lo choro tan ke lo Yeah, no, I know they're not particular to town testing. Okay, so we'll read the next one. The white and red elements, the winds and mind converge in the central. Los elementos blanco y rojo, los vientos y la mente se reúnen en el canal central, siendo su unión el lugar de nacimiento primordialmente puro del Sugata. El luminoso Dharmakaya de la base, sin residuos, surge directamente para uno mismo. Que podamos reconocer esto. So this goes through everything that we've really covered up to Y this esto, de hecho, es todo lo que hemos venido cubriendo. La disolución de los 4 elementos, las disoluciones sutiles, que lo que ocurren en el proceso de la disolución sutil. It's more like, I mean, it's more like this is the primordial purity of the Buddha nature, the Tathagata Garbha. so na hyo de So we'll do the short dedication. Which is page 38. Vamos entonces a hacer una pequeña dedicación y regresamos en horario de Venezuela a las 5. ¿Ok? Y no sé, por las virtudes que alcancemos el estado más allá, que superemos las olas del nacimiento, la vejez, la enfermedad y la muerte, que podamos derrotar a todos los enemigos, la confusión, la causa del sufrimiento, que las enseñanzas del Gran Drikung Parad Sri, quien es omnisciente, Señor del Dharma, Maestro de la interdependencia, continúen e incrementen a través del estudio, la práctica, la contemplación y la meditación hasta el fin del samsara. Y les iba a comentar que vamos a compartir el texto que estamos usando hoy. Vamos a terminar de revisar la traducción y se los vamos a compartir para que todos lo tengan. ¿Ok? Regresamos entonces a las 5. Muchas gracias y buen provecho.